Lo dijo en la primera hora. Pero sigamos hablando de economía. ¿Qué ha dicho el presidente hoy? Belkis me compartió un post, un tweet del colega periodista Paul Romero, ¿no? ¿Qué dice el tweet? ¿Tienes ahí? Póngame el tweet, Roberto Carlos. Ahí está. Mire el Belkis, dele. El presidente Daniel Noboa señala que el gobierno no topará el subsidio al gas y el diésel. La focalización de los combustibles se realizará a partir del segundo trimestre. Esto es lo más reciente que ha dicho. Gracias, Roberto Carlos y Diego, lo más reciente que ha dicho el presidente. ¿Qué opina sobre esto nuestro siguiente invitado de la mañana? Le quiero agradecer justamente la presencia acá del presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha, al economista Juan Carlos Salvador, que visita nuestra mesa de trabajo. Juan Carlos, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio, Belkis, un gusto estar en este medio de comunicación y un saludo a la audiencia. ¿Qué opina usted sobre lo que ha dicho el presidente? Bueno, el tema de los subsidios siempre está sobre la palestra pública, ¿no? Lo que es importante es que para problemas estructurales hay que proponer soluciones estructurales. En este aspecto no únicamente hay que revisar la focalización de los subsidios, sino atacar el problema en sí, que es, por ejemplo, una combinación de estrategias enfocadas en el crecimiento económico, eficiencia en la calidad de gasto público y hacia un sistema tributario progresivo. Podemos aterrizar estos conceptos en un lenguaje tal vez muchísimo más coloquial para nuestra audiencia. Y conocer cuáles serían esas soluciones estructurales en concreto. Bueno, hay un concepto que se llama el gasto tributario, que es la existencia de exoneraciones y exenciones que, por ejemplo, se aplica al IVA, al impuesto a la renta, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, me voy a una tienda o una farmacia, yo no pago IVA a los medicamentos, etc. Entonces, esto es un tema generalizado que también en América Latina existe. Sin embargo, existe un horizonte muy importante de aplicación para eliminación de estas exenciones y exoneraciones. De hecho, si nosotros nos apegamos a los promedios latinoamericanos, en Chile esto alcanza el 0.2% del PIB. En Ecuador alcanza el 2.7% del PIB. Entonces, si nos apegamos a los promedios internacionales, significaría que tendríamos 2.000 millones de dólares adicionales inmediatos en la caja fiscal. En el aspecto de la eficiencia del gasto público, validar, por ejemplo, cuál es el costo-beneficio de la existencia de ciertas instituciones públicas. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, hay un decreto de austeridad que firmaron por anteriores gobiernos que se enfoca en mantener el gasto. Entre 2023 y 2022, este gasto se incrementó en 100 millones de dólares. Si bien es cierto, no es un monto representativo, pero vamos sumando los valores y a la final lo que se trata es de que esta estrategia de que el gobierno nacional quiere posicionar sea integral. ¿Se tiene alguna noción, alguna idea o referencia respecto de cuánto significa este exceso en el gasto en el sector público por la permanencia de ciertas instituciones que muchos califican como ineficientes y que no deberían seguir existiendo? Y esto a propósito un poco de lo que le planteábamos en la entrevista anterior a la asambleísta Lucía Pozo. Bueno, hay un espacio, si bien es cierto, hay que tener en cuenta cuáles son los servicios públicos que proveen estas instituciones. Por ejemplo, en el presupuesto general del Estado constan 20 ministerios, 31 universidades, 14 consejos, 12 secretarías, 17 institutos, etc. Ahora, hay que validar cuál es la pertinencia de mantener estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos el promedio de las secretarías, el 38% de su presupuesto es nómina, de los consejos el 75% es nómina, de agencias del 58%, superintendencias 76% de su presupuesto es nómina. Entonces, lo que se trata es de aterrizar, ¿no es cierto?, en una estrategia enfocada en optimización de gasto y no siempre es en nómina, porque hay otros rubros interesantes, por ejemplo, bienes y servicios. Acá recibo un mensaje y le envío un saludo a Edison Mayorga, que está en sintonía. Más temprano me había escrito lo siguiente: el subsidio más práctico de focalizar es la gasolina. Solo con la placa se puede determinar y direccionar. Alguien que ve un vehículo de alta gama no solo debería pagar completo, sino un extra para subsidiar un vehículo que genera producción y pertenece a una persona de clase media, media baja. Se está retomando el debate de la focalización de los subsidios. ¿Esa es la salida desde su visión? Bueno, la salida es no únicamente la focalización, sino es... ¿Pero se debe ir a la focalización o no? Sí, se debe ir, obviamente, porque son recursos que también comprometen la operatividad del Estado. Pero no solo la focalización. No únicamente, es parte de un todo, y parte de un todo es la política económica. El tema es que
¿Cómo focalizar? Porque creo que por ahí está la discusión. Muchos sectores están de acuerdo con la focalización, no con la eliminación, entendiendo que hay sectores de la economía que necesitan seguir recibiendo subsidios, sobre todo los que menos tienen. ¿Cómo focalizar? Parece que nadie se pone de acuerdo. Bueno, hay varios estudios, hay un interesante que lo realiza el BID en el cual determina cuál puede ser el camino óptimo para focalizar los subsidios. En este aspecto se recomienda, y de hecho desde el Colegio de Economistas de Pichincha también estamos realizando este estudio, que es, por ejemplo, realizar una política de compensación, por ejemplo, una compensación monetaria, es decir, un incremento del bono de desarrollo humano, transferencias, etcétera, y vales de comida. Entonces, este paquete en sí, eliminamos los subsidios o focalizamos y sería un ahorro de más o menos 1.2 y 1.6 mil millones de dólares al año. Juan Carlos, ¿cuán grave es la situación fiscal en el Ecuador? Y quiero enfatizar e insistir en esta pregunta por las últimas declaraciones dadas por el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Lo más reciente que hemos tenido es este orden de prelación que se va a determinar para el pago, por ejemplo, de los salarios en el sector público y demás, entre otros aspectos. Y he insistido en esto en muchas entrevistas. Cuando él presentó este proyecto de ley económico urgente, cuando el gobierno lo presentó en la Asamblea Nacional, se dijo que si no se lo aprobaba, que si no se incrementaba el IVA, las consecuencias casi que iban a ser catastróficas para el país. ¿Podemos dimensionar la realidad económica que enfrenta el Ecuador? Bueno, la situación fiscal es muy crítica debido a varios problemas en el tema de administración, planificación y visión, ¿cierto? Que no nos pase que en el anterior gobierno incluyeron en su presupuesto valores que nunca iban a entrar. Por ejemplo, 1.300 millones de dólares de monetización de activos del Banco Pacífico, que eso fue cubierto con bonos de deuda interna. Que no nos pase también que no prevemos el incremento de las tasas de interés internacionales que provocó 680 millones de dólares adicionales al pago de intereses. Que no nos pase, por ejemplo, esto es un dato muy importante, que entre 2022, el inicio, ¿no es cierto?, de la proforma, se planificó un déficit fiscal de 1.9 mil millones de dólares. Terminamos el año con 5.7 mil millones de dólares de déficit. Esto es inconcebible y no se puede mantener esta situación. Entonces, el tema es que cuando escucho esas cifras del déficit, no todo el mundo se pone de acuerdo. Y por eso he planteado la necesidad de que sea transparente el real estado de la economía, porque usted dice 5.7 millones. Seguramente Pablo Rosemena dice lo contrario. Antes de irse del Ministerio de Economía decía lo contrario. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo llegamos a establecer que es 5.7 millones del déficit de la caja fiscal? ¿Cuál es la verdad? bueno, la verdad es lo que dice las cifras de ejecución presupuestaria disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde el Colegio de Economistas de Pichincha partimos de esa base de datos y analizamos varios temas, ¿no es cierto? La diferencia es ingresos y gastos y cuánto es el resultado, ¿no es cierto? Entonces yo gasté 5.7 mil millones de dólares más que mis ingresos. Esto es inconcebible, ni siquiera en épocas de shock, por ejemplo, de terremoto, de incremento de tasas de interés, de apreciación del dólar, etcétera, se tuvo estos valores. Entonces, no caigamos de eso y de hecho justo para el ejercicio de la Proforma 2024 tenemos que analizar minuciosamente que no se infle el gasto ni se sobreestime los ingresos. Pero cuando decimos no se infle el gasto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el tema de las tasas de interés internacionales que incrementó los intereses. Es decir, aquí se incrementó el gasto y esto no se preveyó por el gobierno anterior. De hecho, justo en lo que mencionaba del gasto de austeridad, ¿no es cierto? 100 millones adicionales a lo planificado. Y esto pese a que la obra pública se ejecutó el 50%, es decir, de un presupuesto de alrededor de 400 millones, 200 millones fue destinado a obra pública. Entonces, esto es inconcebible. ¿Cuál va a ser o cuál sería la real y verdadera salida a esta crisis que enfrentamos? ¿Va a ser lo que se apruebe en el caso eventual en la Asamblea Nacional a propósito de la reforma tributaria? ¿Va a ser mayor endeudamiento? ¿Cuánto acceso tenemos a aquello? ¿Qué es lo que se nos viene? Bueno, el endeudamiento público está de cajón. De hecho, no es malo per se. Más bien lo que es criticable son las condiciones y el plazo bajo el cual se puede acceder a este financiamiento. De hecho, es una fuente de financiamiento que el gobierno y todos los gobiernos del mundo tienen que atarlo, pero el tema de la ley de conflicto interno sí es muy importante tratarlo, porque esto es parte de un todo. Nosotros tuvimos en el Colegio de Economistas de Pichincha una comparecencia en la comisión
enviamos un informe en el cual se apegaba a la estrategia de ingresos, fortalecer los ingresos permanentes, contribuciones únicas, pero a la par también un manejo eficiente del gasto público. Los ingresos permanentes, impuestos. Impuestos. Contribuciones únicas, por ejemplo, lo que se está planteando en el informe para primer debate, que sean estas contribuciones especiales sobre utilidades extraordinarias. Sí, nosotros planteamos una contribución única por concentración de mercado a aquellas empresas que tuvieron, por ejemplo, utilidades 2 años consecutivos y tienen un poder de mercado, es decir, tienen una cuota del mercado en donde participan superior al 50%. El presidente de la República le ha concedido esta mañana una entrevista a Lenin Artieda de Coavisa y ha hablado, postramos el tuit de Paul Romero hace minutos sobre el tema de los subsidios. Tenemos un extracto de lo que dijo el presidente, porque nos gustaría que Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, lo comente. ¿Qué dijo el presidente hoy? ¿Cuáles subsidios son los que tocará el gobierno para revertir el hueco fiscal? Póngale, por favor, el video del presidente. 8.000 millones de dólares de déficit fiscal. Ese hueco, ese abismo, presidente, ¿lo convoca usted a abordar de una manera, no sé, quizás más firme, quizás más próxima, el tema de los subsidios? El ministro Vega en este espacio dijo que a mediados de enero le iba a presentar un plan muy estructurado, muy completo, para que usted pues tome las decisiones del caso. ¿Ya lo tiene en sus manos? ¿Ya lo ha revisado? Sí, empecemos desde la realidad que el déficit fiscal del año 2024 no pasa los 6.000 millones. El problema es que venimos arrastrando desde el gobierno pasado 4.600 millones de dólares en atraso, que termina pateándose hasta el día de hoy. Ese es el problema. No es que nosotros hemos incrementado el déficit, es que la suma de los retrasos más el déficit del 2024 lo ha hecho más alto. En términos de subsidios, nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. Cuando dice, presidente, no vamos a afectar los subsidios que tienen impacto en la masa, en el pueblo, entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que no se toca el subsidio al gas. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Al diésel tampoco. Tiene que ir, que esto lo vengo hablando desde la campaña, es que la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el gasto o todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? Una red eléctrica que funcione mejor, punto 1. 2, un sistema de refinamiento nacional en el cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional, que hoy en día no se lo hace. Por eso toma tiempo, pues, presidente, años. Por eso vamos por partes. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto... ¿A quiénes sí tocan? El resto de los subsidios. Hay subsidios. Gasolina eco. Hay subsidios a la extra. industria, hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo, Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales y con nuestras limitaciones ambientales impuestas por nosotros mismos. Eso tiene que cambiar. De esa manera nosotros reducimos la exportación de crudo y vamos a reducir también la importación de esta para comisiones en exportación de crudo y comisiones en importación de combustible. Muy bien, interesantísimo lo que dice Novoa. Creo que nos permite enriquecer el diálogo con nuestro invitado, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Juan Carlos Salvador Calderón, iba a decir Salvador. Él ya da luces y dice que no se va a tocar los subsidios ni al gas ni al diésel. Se habla del subsidio a las gasolinas y se habla del subsidio a otros sectores económicos, que lo he estado planteando desde la semana pasada, presidente transparente. ¿Cuáles son los sectores económicos que reciben subsidios del Estado? Por ejemplo, subsidio eléctrico. Hay que transparentar eso. Ya lo dice Novoa. ¿Qué opina nuestro invitado, Juan Carlos Salvador, de lo que acaba de decir el presidente? Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona el señor presidente. De hecho, él menciona que no se va a topar el diésel y el gas licuado de petróleo, que, por ejemplo, según la Proforma 2023, lo que se estimó ahí de combustibles, esto alcanza 1.400 millones de dólares en diésel
y en gas alrededor de 717 millones. Gasolinas, 456 millones, residuos, etcétera, otros alcanzan el paquete en total unos 500 millones al año. Esto es obviamente con un precio de barril de petróleo menor al promedio que está al momento, pero es importante ir por partes, ¿no es cierto? Y yo entiendo que el señor presidente se enfoca en atender el tema de los subsidios de manera integral. Ya mencionó el tema subsidio a la energía eléctrica. ¿Qué pasa también con este subsidio que también algunos documentos técnicos, por ejemplo, del BID, mencionan lo que comenté del gasto tributario, que es un problema latente que se presenta en América Latina y que algún momento tenemos que atenderlo? Y de hecho, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, en nuestro documento que enviamos a la Asamblea Nacional, sugerimos la revisión de alrededor de 700, 600 millones de dólares de gasto tributario, que es aproximadamente un mes de sueldos del presupuesto general del Estado. ¿Qué otros planteamientos desde el Colegio de Economistas de Pichincha plantear en este contexto? Bueno, realizamos un ejercicio de cuánto significaría 2 días de teletrabajo al mes de ahorro al gobierno nacional. Esto es alrededor de 100 millones de dólares que se permitiría ahorrar. El tema también de revisión de contratos ocasionales, no en el sector social, que es alrededor de 267 millones, que esto es al año, ¿no es cierto? Por ejemplo, también el tema del gasto tributario que mencioné, esta contribución única. Y en nuestro paquete que enviamos es alrededor de 1.300 millones solo en ingresos y alrededor de 800 millones de dólares en gastos. ¿Y esos ingresos son inmediatos o no? Sí, de hecho, justo planteamos un tema de IVA, planteamos esta contribución única y planteamos también el tema del gasto tributario, que esto es diario. Esto es para que entre a Cash 2024. ¿Y para el futuro? Porque digamos, esto soluciona el problema este momento. ¿Y para el futuro? Claro, nosotros planteamos también el tema del IVA, que esto es un ingreso permanente que entiendo que hay una discusión muy politizada también. Yo no estoy de acuerdo en el sustento político bajo el cual se menciona que tenemos que apegarnos al promedio latinoamericano de otros países, pero si fuese ese el argumento, entonces deberíamos bajarnos del IVA al 7% como en Panamá. Entonces no estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en atacar el problema de IVA con tasas diferenciadas, que esto es una experiencia internacional muy interesante con el fin de reducir la regresividad del impuesto al valor O sea que agregado. no todos paguen no todos paguemos la misma tasa de IVA. Así es. Por ejemplo, hay experiencias internacionales y varios documentos que evalúan la pertinencia de la existencia de estos temas. Y de hecho, hacia allá va la recomendación que realiza el BID en un estudio publicado en julio 2023. Pero considerando de todas maneras un incremento. Así es. Pero no es ¿Cuál único. es el análisis técnico, económico, no sé, respecto del incremento? ¿Qué es lo pertinente desde la óptica de los economistas? A ver, el IVA tiene un componente regresivo, ¿no es cierto? Porque grava el consumo más no al ingreso. Si nosotros agrupamos, ¿no es cierto?, el decil de ingresos, es decir, las personas que más tienen, esos se benefician el 44% de la canasta de bienes y servicios con exoneración de IVA. El decil de menor ingreso, el 18%. Es decir, aquí se ve que la existencia de estas exoneraciones, salud, educación, IVA cero, etcétera, benefician más a la población más pudiente. Entonces, con el fin de atacar esto, en este estudio del BID y también nuestra recomendación que enviamos de la Asamblea Nacional es atacar la estructura de exenciones y exoneraciones que existe actualmente en el Ecuador. Porque de hecho lo que se menciona en este documento y también nosotros mencionamos es que, por ejemplo, si se incrementa la tasa del IVA, existe una relación directa con el incremento de elevación del IVA. Entonces, ¿cómo se mitiga esta elusión o evasión de IVA? Se presenta en el sector de alojamiento y comidas y en el comercio y en la industria manufacturera. Ahí hay un labor muy importante que tiene que atacar el SRI. De otro lado, ¿qué decir del impacto en el consumo como tal, que es otra lectura? Mientras más sube el IVA, disminuye el consumo. Bueno, esto es, hay diversos estudios y de hecho justo un documento que yo presenté en mi tesis de maestría, menciono que en efecto al inicio vamos a tener una caída del consumo, pero sin embargo después los agregados, por ejemplo el PIB, el consumo, se va a ir incrementando. Pero como menciono, esto es parte de un conjunto de políticas, porque por ejemplo puede pasar de que nosotros subimos el IVA al 20%, pero no atacamos problemas de la corrupción, de eficiencia del gasto público, temas de evasión. Entonces, este incremento adicional, esta contribución adicional que va a hacer la sociedad, no se va a ver traducido, por ejemplo, en atención de necesidades inmediatas o ejercicio también de inversión pública.
¿Cómo interpreta usted o lee usted el anuncio reciente del ministro de Economía y Finanzas de que no hay plata para pagar sueldos del sector público, que se va a priorizar y que seguramente habrá un retraso de unas 2 semanas al menos? Bueno, la caja fiscal la situación es muy preocupante, ¿no es cierto? Como mencionó el presidente también, el déficit fiscal es alrededor de 5.7 mil millones de dólares, pero los atrasos también son importantes, ¿no es cierto? Entonces ahí se vienen necesidades de financiamiento de alrededor de 8 mil millones de dólares para este año, sin incluir amortizaciones. Lo que viene aquí es importante, el manejo de la liquidez en el sector público es muy importante. Entonces aquí hay unos instrumentos que permiten, por ejemplo, atender las necesidades a corto plazo de gasto, y entiendo que el señor ministro está enfocado en la priorización y lamentablemente se ha generalizado la cultura de financiar estos atrasos a proveedores, al IES y a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, literalmente ahorita la caja fiscal se alimenta de lo que se paga por impuestos diariamente. Y con esto cierro. Luego de todo lo que hemos hablado, le hemos escuchado al presidente, usted ha generado una reacción, le hemos escuchado también al ministro de Economía. ¿Usted siente que hay un norte, que el gobierno ahora sí tiene un norte en materia económica con estos anuncios, Juan Carlos? Bueno, es una pregunta muy importante porque el gobierno necesita presentar su plan económico en el cual forme parte de la política fiscal, y esta política fiscal forma parte de cómo se va a manejar los ingresos del gobierno central, los gastos y el endeudamiento. Esto es parte de un todo y, por ejemplo, el incremento del IVA, las contribuciones, etcétera, no es un fin, sino es un medio para llegar, por ejemplo, a un crecimiento económico, a la generación de empleo, atracción de inversiones y mejora del déficit fiscal. Correcto, Juan Carlos, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Gracias. Fabricio. y Becky. Juan Carlos Salvador, que ha estado con nosotros, presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha. 8:04, aquí en A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.